maestría de Isaac Andrés Canales Martínez, que nos va a presentar su tesis titulada Implementación eficiente de prueba de suavidad para polinomios. Entonces, la mecánica de este examen es la siguiente. En primer lugar, el comité de Isaac está compuesto por el doctor Guillermo Morales Luna y el doctor Amílcar Meneses Viveros, y por mi persona, Francisco Rodríguez Enríquez. Vamos a comenzar pidiéndole a Isaac que nos dé una presentación de su trabajo de aproximadamente 40 minutos. Posiblemente, cuando termine Isaac, vamos a continuar con una fase de preguntas por parte del comité. Finalmente les vamos a pedir que nos dejen a solas para deliberar acerca del resultado de este examen. Entonces comenzamos, por favor, Isaac. Buenos días a todos. Les voy a dar una plática del trabajo que estuvimos realizando durante estos 2 años. Durante este último año, el primero fue de materias. El título del trabajo, como lo comentó el doctor, se llama Implementación eficiente de prueba de suavidad para polinomios, y la charla estará de esta manera. Primero les mostraré los objetivos del trabajo, después les platicaré un poco del problema del logaritmo discreto, suavidad de polinomios, el cálculo que hicimos para la instancia específica del problema, que es este campo, la implementación y los resultados que obtuvimos de este trabajo y las conclusiones y trabajo futuro. Bueno, primeramente los objetivos del trabajo. El objetivo general fue realizar una implementación eficiente de la prueba de suavidad de polinomios, y esta prueba de suavidad se utilizaría para calcular el logaritmo discreto en un campo finito de interés criptográfico en el cual no hayan resultados en la literatura. Nuestro objetivo también con esto es establecer una referencia en tiempo del esfuerzo que requiere el cálculo en el campo que escogimos. Particularmente nos planteamos analizar la aritmética en campos finitos y anillos de polinomios, implementar dicha aritmética para el campo de interés y su respectivo anillo de polinomios, y también establecer una referencia en tiempo de ejecución. Lo mismo para la prueba de suavidad, para polinomios que se encuentran en el anillo de polinomios que escogimos, y también implementar los primeros pasos de la fase de descenso para calcular justamente el logaritmo discreto, y en todos los casos establecer referencias de los tiempos que necesitamos para estas operaciones, ya que en la literatura no hay referencia para el trabajo que realizamos. Entonces voy a platicar un poco del problema del logaritmo discreto, pero antes quisiera platicarles de algunos problemas que se consideran que son computacionalmente difíciles. Se considera que son computacionalmente difíciles porque actualmente no existen algoritmos cuyo tiempo de ejecución sea polinomial en tiempo, justamente para resolver estos problemas. El primero es el que se denomina el problema de factorización entera, y es que dado un número entero, en este caso vamos a suponer que tiene solamente 2 factores primos, que son P y Q, pues realmente queremos encontrar el valor de P y Q. El logaritmo discreto es, dado 2 elementos en un campo finito, específicamente en el grupo multiplicativo de un campo, encontrar el valor de la variable x, del número x, que oscila entre 1 y la cardinalidad del campo, del grupo multiplicativo. Y el problema del logaritmo discreto en curvas elípticas es que igualmente, dados 2 puntos en una curva elíptica definida sobre un campo finito, queremos encontrar el d, que es el escalar por el cual se multiplica el punto p para obtener el punto r. Particularmente el problema del logaritmo discreto es que si tenemos un grupo cíclico cuyo orden es r, mayormente r es un número primo grande, y tenemos 2 elementos a y b en dicho grupo, sabemos que a es una potencia del elemento b. Entonces, el problema del logaritmo discreto es encontrar el valor de la potencia x, como les comentaba, oscila entre 1 y r menos 1, que es el orden del grupo, tal que esa igualdad se cumple. Antes de comentarles cuál es el estado del arte para resolver este problema en campos finitos, me gustaría platicarles rápidamente de la complejidad en tiempo que presentan los algoritmos. Para el problema del logaritmo discreto, la entrada se mide, en términos de la variable q, donde q es el número de elementos que tiene el campo. Entonces decimos que un algoritmo tiene complejidad polinomial si el tiempo de ejecución está acotado por un polinomio
esta manera, donde C es una constante. Decimos que tiene complejidad exponencial si el tiempo de ejecución está delimitado de esta manera, donde otra vez C es una constante. Y el algoritmo tiene complejidad subexponencial si su tiempo de ejecución es de esta forma. Notemos que, bueno, esta expresión está parametrizada por alfa y por C, donde C también es una constante, y si esta alfa toma valor de 0, al sustituir ese 0 aquí obtenemos un algoritmo de complejidad polinomial, y si sustituimos esta alfa con valor de 1, obtenemos un algoritmo de complejidad exponencial. Bueno, el algoritmo de cálculo de índices es actualmente el algoritmo más eficiente para resolver el problema del logaritmo discreto, y se ejecuta en 4 fases. Por cuestiones de tiempo no voy a detallar en qué consisten cada una de estas 4 fases, pero solamente quiero mencionarles ahorita que este trabajo está enfocado en la fase de descenso. Bueno, Leonard Adleman en 1979 propone la primera versión del algoritmo de cálculo de índices, pero esto solamente era para un campo primo, y a partir de allí han habido muchísimas mejoras en el algoritmo original con la intención de disminuir la complejidad en el tiempo del algoritmo de cálculo de índices. Aquí solamente estoy mencionando, bueno, estoy enumerando algunos de los más importantes, y para ese trabajo, digamos que nos estamos basando en el algoritmo que propone Tuan Yu en 2013. Ahora les voy a hablar un poquín de suavidad de polinomios. Tenemos un polinomio que es un elemento de este anillo de polinomios. Entonces es conocido que este polinomio se puede expresar de manera única como el producto de otros polinomios mónicos irreducibles. Entonces decimos que el polinomio f es m suave si todos estos factores irreducibles tienen grado menor o igual a m. Por ejemplo, vamos a suponer que los polinomios f, g y h, cuyo valor es este que se muestra aquí, en el anillo, en el anillo de polinomios cuyos coeficientes, en el anillo de polinomios que tiene como campo base f5, el polinomio f lo podemos escribir de esta manera. Entonces el factor irreducible tiene grado 1 y por lo tanto es 1 suave. El polinomio g, si lo factorizamos, se escribe de esta manera, y notamos que el factor irreducible con mayor grado es este de acá, por lo tanto es 2 suave. Y en el caso de h, su factorización es esta, y notamos que en ambos casos los factores irreducibles tienen grado 1 y por lo tanto es 1 suave. Como lo comenté previamente, la factorización consiste como tal en expresar el polinomio como una multiplicación de factores, como expresar el polinomio como una multiplicación de sus factores mónicos irreducibles, y bueno, cada uno de los factores son primos relativos a pares. Actualmente, digamos que la factorización es un tanto costosa en relación a una segunda opción que les voy a presentar a continuación, que se denomina prueba de suavidad. Y bueno, el algoritmo 1 lo que está haciendo, bueno, aquí estoy mostrando un marco general para factorizar polinomios. Estos pasos, que se denominan eliminación de factores repetidos, factores de grado distinto y factorización de grado igual, no los voy a mostrar por cuestiones de tiempo, pero este marco general de factorización tiene un costo cúbico en relación a n, donde n es el grado del polinomio que queremos factorizar. Este costo está dado en operaciones de FQ, donde FQ es el campo base sobre el cual se definen los polinomios. La prueba de suavidad, como les comentaba, es una alternativa que tenemos para determinar la suavidad de un polinomio. Entonces, de igual manera, tenemos un polinomio cuyo grado es n y queremos determinar si es m suave. M es la cuota a la cual queremos verificar la suavidad del polinomio f. Entonces, la prueba de suavidad consiste en calcular este producto de aquí. Y f' es la derivada formal del polinomio f. Entonces, si el resultado de esta prueba es diferente de 0, con certeza sabemos que el polinomio f no es m suave. Sin embargo, si la prueba nos da 0 como resultado, el polinomio f es m suave con probabilidad muy alta. Voy a ir a continuación con la demostración de esto. Es un poquitín teórica y voy a ir un poco rápido. Entonces, los factores de P es este producto de aquí.
es conocido que ese producto contiene todos los polinomios irreducibles cuyo grado es menor o igual a m. Y los factores que contiene la derivada son todos los factores irreducibles del polinomio f, pero su multiplicidad está reducida en 1. Entonces, si suponemos que f es m suave, o sea, todos sus factores mónicos irreducibles tienen grado menor o igual a m, esta multiplicación de aquí va a ser un múltiplo de f. Entonces, eso significa que todos los factores irreducibles de f aparecen en ese producto con la misma multiplicidad en f. Por lo tanto, es m suave y la prueba nos regresa un resultado correcto. Por este mismo argumento de acá, no puede ocurrir el caso en el que el producto, digamos, módulo f sea diferente de 0, porque como les comenté, esto es un múltiplo de f. Entonces, no hay manera de que esto ocurra. Ahora, suponiendo que el polinomio no es m suave, bueno, que la prueba nos dé un resultado diferente de 0 significa que esto no es un múltiplo de f. Y como sabemos que esto contiene todos los factores mónicos irreducibles menores que m, por lo tanto, para que esto sea diferente de 0, debe de haber un factor fk en este polinomio cuyo grado es mayor a m. Entonces, la prueba de suavidad nos da un resultado correcto. Sin embargo, puede presentarse este caso, en el cual este producto sea igual a 0 cuando el polinomio no es m suave. Y esto ocurre, bueno, para ver por qué ocurre esto, vamos a separar los factores irreducibles del polinomio f en dos grupos. Vamos a denominar a I1 al conjunto que contiene a todos los polinomios cuyo grado es menor o igual a m, y a I2 al conjunto de todos los factores cuyo grado es mayor a m. Y vamos a llamar fi1 a la multiplicación, bueno, al producto de estos, y a fi2 al producto de estos de grado mayor a m. Entonces, bueno, f puede ser escrito como fi1 por fi2, y por lo tanto la prueba de suavidad se calcula de esta manera. Dado que este producto por definición es m suave, tenemos que esto se cumple. Y por lo tanto, tenemos, o sea, si multiplicamos fi2 por ambos lados, obtenemos esta expresión. Si se dan cuenta, esto de aquí es lo mismo que esto de acá. Entonces, esto se hace 0. Y para que la prueba de suavidad sea 0, como lo estamos suponiendo acá arriba, forzosamente esto tiene que ser igual a 0. Y bueno, dado que este producto y el producto que definimos acá no tienen factores comunes, ¿por qué? Porque todos estos son polinomios cuyo grado es mayor a m. Y por definición, estos es el producto de polinomios cuyo grado es menor o igual a m. Entonces no tienen factores comunes y por lo tanto esto se convierte a esto. Y para que la derivada de un polinomio sea congruente a 0 con ese polinomio, pues no hay otra opción más que la derivada es igual a 0. Entonces, para que la prueba de suavidad falle, necesitamos que la derivada sea igual a 0. Y eso solamente ocurre cuando todos los factores irreducibles cuyo grado es mayor a m tienen multiplicidad, que es un múltiplo del campo sobre el cual está definido. Y esto lo podemos ver en un ejemplo. Vamos a definir este polinomio f, que está definido sobre la unidad de polinomios, cuyo campo base es fq, Q2, entonces es un campo binario. Y vamos a calcular la prueba de suavidad buscando dos suavidad. Entonces, la prueba de suavidad es la derivada del polinomio f, que es esto de aquí, el producto p, pero este producto p lo podemos escribir de esta manera. Y si se dan cuenta, estos primeros dos factores es exactamente lo mismo que el polinomio f. Entonces, esto es 0 módulo f. Pero vemos que este factor irreducible tiene grado 3 y la prueba nos está dando un 0. ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque la multiplicidad de este polinomio es 2, que es un múltiplo de la característica del campo. Entonces nos decimos la pregunta de si realmente es confiable utilizar la prueba de suavidad. Hicimos unos cálculos experimentales para algunos campos que se han utilizado en artículos recientes. Y bueno, vemos que, por ejemplo, en este paper están utilizando el campo base f3 a la 12, tienen un polinomio de grado 68 y buscan suavidad de 13, y la probabilidad de que la prueba de suavidad falle es 1 entre 2 a la 783. Esto prácticamente es 0. Y analizamos así algunos campos adicionales y bueno, vemos que la probabilidad de que la prueba falle es prácticamente 0. Entonces concluimos en que sí es confiable utilizar la prueba de suavidad para determinar
la suavidad de un polinomio. Actualmente el método más eficiente para calcular la prueba de suavidad es el que propone Granger y sus coautores. Y bueno, en la prueba de suavidad, si recuerdan la expresión acá, lo más complicado es calcular esto. Calcular los factores, estos factores módulo F es la parte más compleja. Entonces realmente lo que se centra el método de Granger es en optimizar el cálculo para esos factores. Entonces ellos proponen su método, en el cual de igual manera, por falta de tiempo voy a ir muy rápido. Entonces lo que ellos proponen es primero hacer un precálculo de estas potencias. Estas potencias se calculan multiplicando consecutivamente por x. Pero si aquí lo vemos como un vector de coeficientes, multiplicar por x simplemente es hacer un corrimiento. Entonces esto es digamos un precómputo, un precálculo muy barato. Después definimos el mapa phi, el cual se calcula de esta manera. Un polinomio, en el anillo de polinomios que estamos trabajando, se ve de esta manera. Y el mapa phi lo único que hace es elevar a esta potencia. P es la característica del campo sobre el cual están definidos los polinomios. Entonces, esta expresión es equivalente a esta y digamos que este coeficiente multiplica a este polinomio. Pero si vemos, todos estos polinomios son los que previamente precalculamos, dado que i varía desde 0 hasta n-1, que es lo que tenemos acá arriba. Entonces, simplemente lo que hay que hacer en esta fase de cálculo es realizar multiplicación escalar, si lo podemos llamar de esta manera, de un coeficiente por un polinomio, que de igual manera es un coeficiente por todo el vector de coeficientes del polinomio. Y bueno, para calcular alguna potencia, digamos, RS que deseemos, lo único que tenemos que hacer es aplicar de manera repetida esta función o mapa phi. Y ahora sí, para calcular las potencias en las cuales nosotros estamos interesados en la prueba de suavidad, se hace lo mismo que en este último paso, pero digamos que el número de aplicaciones de este mapa va a ser hasta que obtengamos las i's que necesitamos, que en este caso es la suavidad que queremos. Este método utiliza este número de operaciones en FQ. Si recuerdan, la factorización tenía un costo cúbico, era n al cubo por el logaritmo de q. Y en este caso la prueba de suavidad tiene complejidad cuadrada con respecto al grado del polinomio. Entonces, en términos, digamos, computacionales es más eficiente. Y por lo tanto utilizamos la prueba de suavidad para determinar la suavidad de un polinomio y no la factorización. Ok, como lo comenté al inicio, nuestro objetivo era realizar el cálculo del logaritmo discreto en un campo de interés criptográfico en el cual no haya resultados actualmente en la literatura. Y para eso decidimos utilizar este campo, el campo F3 a la 6 por 509. El motivo por el cual tiene interés criptográfico se menciona en el artículo de Ash y sus coautores, y que de igual forma, por cuestiones de tiempo no voy a dar los detalles, pero bueno, ese es el campo que escogimos. Entonces definimos Q, que es 3 a la 6, N mayúscula es este número, 3 a la 6 por 509 menos 1, y lo que queremos hacer es calcular el logaritmo discreto en el subgrupo de orden R del grupo multiplicativo del campo que escogimos. Y R lo podemos escribir de esta manera y es un número primo de 804 bits. Entonces, el campo F3 a la 6 lo representamos como este anillo cociente y el campo F3 a la 6 por 509 lo representamos como este anillo cociente. Y esta IX es el factor irreducible de grado 509 de esa expresión y el valor de los polinomios H1 y H0 está dada por esos polinomios. Entonces, ya que tenemos definidos los campos en los cuales vamos a trabajar, necesitábamos definir un elemento al cual calcularle el logaritmo discreto. Y como estábamos buscando que sea en el subgrupo de orden R, lo que hicimos fue tomar un generador del grupo multiplicativo, que en este caso es este, y lo que hicimos primero fue calcular esto de aquí. H', es toda esa expresión de acá, el valor de pi lo tomamos utilizando los 1000 posiciones decimales, y después calculamos esta expresión de acá. R es el subgrupo es el orden del subgrupo en el cual estamos interesados, y la n es lo que definimos acá.
Este último paso es necesario para asegurar que el elemento H tiene orden R y por lo tanto estamos, digamos, calculando el logaritmo discreto en el subgrupo de interés. Perdón, ¿aquí cómo es U? ¿En la lámina anterior? U es la variable. Es la variable sobre la cual definimos el anillo de polinomios en F3. O sea, F3 es el campo que contiene 0, 1 y 2. Para construir F3 a la 6, tomamos el anillo de polinomios definido, digamos, con la variable U, y es el anillo cociente con ese polinomio reducible de grado 6. A ver, a la siguiente lámina. Ok, aquí estás tomando... Ok, está bien. ¿Sí? Está bien. ¿Está claro? Ok, para realizar el cálculo, tomamos como base el algoritmo que propone Antoine Yu en 2013 y utilizamos el cómputo de la base de factores como lo propone Yu y Pierrot en 2014. Esta es la representación gráfica del algoritmo. Si recuerdan, lo comenté al inicio, consta de 4 fases y en especial la fase de descenso para este cálculo en específico se divide en 3 subfases: el descenso por fracciones continuas, el descenso clásico y el descenso por bases de Grobner. Particularmente este trabajo se centra en las dos primeras fases del descenso clásico. Entonces la fase de descenso la podemos ver de esta manera, en la cual tenemos el polinomio h, que les mostré la manera en la que lo calculamos. Con el descenso por fracciones continuas obtenemos dos polinomios de grado 254. Aplicamos a ambos polinomios en la primera fase de descenso clásico para obtener polinomios cuyo grado varía entre 22 y 40. Después a todos estos polinomios de aquí se les aplica nuevamente un descenso clásico para obtener polinomios cuyo grado oscila entre 16 y 21. Después a todos estos polinomios se les aplica el descenso por... A estos se les aplica el primer descenso clásico para obtener estos es el segundo. Y después a todos estos polinomios que oscilan entre 5 y 15 se les aplica el descenso por bases de Grobner para obtener polinomios cuyo grado oscila entre 1 y 4. Los polinomios que oscilan cuyo grado está entre 1 y 4 son los polinomios que tenemos en la base de factores y sus logaritmos discretos son conocidos cuando realizamos ese cálculo y a partir de allí podemos construir el logaritmo de nuestro reto original. Particularmente para la fase de descenso por fracciones continuas, esperamos obtener, por cada uno de estos polinomios W1 y W2, esperamos obtener 25 polinomios. Es decir, esperamos tener en este nivel 25 polinomios, a los cuales les aplicaríamos el descenso clásico. Después de ese descenso clásico esperamos obtener 575 polinomios, a los cuales se les va a aplicar la segunda fase del descenso clásico para obtener un total de 13.225 polinomios, a los cuales se les aplicará el descenso por bases de Grobner. Bueno, voy a pasar a la parte de implementación. La parte más importante para este trabajo fue como tal la implementación de la aritmética, porque todo lo que requerimos para la prueba de suavidad es multiplicar polinomios, dividir, exponenciar, entonces la aritmética es lo más importante. Y entonces decidimos tomar como punto de partida aritmética en el campo base, que es F3 a la 6. Como lo vimos en la lámina anterior, U es un generador del grupo multiplicativo de este campo. Y bueno, todos los elementos en F3 a la 6 lo podemos representar de manera exponencial de acuerdo a esta función. Vamos a tomar el elemento A, el cual queremos representar, y vamos a darle la representación de 0 si este elemento es como tal el 0. Y vamos a tomar, bueno, dado que U es un generador, todos los elementos se pueden expresar como una potencia del generador. Entonces el valor del exponente es lo que vamos a utilizar como la representación como tal. Entonces realmente nuestra representación de estos elementos son enteros entre 0 y 728. 0 y 700, el rango 0 a 728 digamos podemos representarlo con 16 bits.
Entonces, en nuestra implementación utilizamos el tipo de dato uint16p, que es un entero sin signo de 16 bits, para, digamos, almacenar un elemento en el campo f3 a la 6. Las operaciones que implementamos fue el inverso aditivo, la suma, resta, multiplicación, exponenciación e inverso multiplicativo. Para el inverso aditivo utilizamos una estrategia en el cual utilizamos una tabla de precómputo. Esta tabla de precómputo tiene 3 a la 6 elementos y todos estos elementos requieren 1458 bytes, es decir, un poquito más de un K. Y bueno, simplemente se calcula de esta manera. Hacemos una búsqueda indizada en la tabla. Suponiendo que esta es la tabla que contiene los inversos aditivos, buscamos por el índice el valor que representa el inverso aditivo del elemento. Para realizar la suma también utilizamos una tabla de precómputo, la cual tiene, digamos, el cuadrado de elementos, que es el inverso aditivo, y esto utiliza el espacio de memoria de alrededor de 1 megabyte. Entonces en total requerimos poquito más de 1 megabyte para realizar la aritmética en el campo base. Y de igual manera, la suma se realiza con una búsqueda como tal en la tabla, en donde los índices de búsqueda es el valor de la representación de los elementos que queremos sumar. La resta se calcula utilizando las dos tablas de precómputo anteriores. Primero buscamos el inverso aditivo del elemento que queremos sustraer y después, digamos, utilizamos como índice el valor de A y utilizamos como índice el valor del inverso aditivo de B. Y con esto nos ahorramos una tabla de precómputo adicional para la resta. La multiplicación se calcula de esta manera. Recordemos que los elementos se representan como potencias del generador. Entonces, multiplicar dos elementos simplemente es tomar el generador y hacer aritmética módulo 728 en el exponente. El inverso multiplicativo se calcula igualmente utilizando aritmética entera módulo 728, en el cual simplemente es buscar el inverso aditivo del valor del exponente. Y la exponenciación es igual, o sea, elevar un elemento a la e es simplemente u a la m por e, pero esto es módulo 728. Esta aritmética módulo 728 para estas tres operaciones se implementó utilizando la aritmética entera que trae el procesador, entonces digamos que no hubo mayor complicación aquí. ¿Cómo se factoriza 728, sabes? 728, no. ¿Nunca utilizaste la factorización de 728? No, utilicé directamente digamos, las funciones que trae el procesador, o sea, la ALU del procesador como tal. 729 es 3 a la 6 menos 1. Es 3 a la 6, ¿sí? Ajá. 728 es 3 a la 6 menos 1. Sí. Sí, pero la factorización per se no la conozco. Bueno. Sí, la podría calcular aquí. No es necesario, pero a lo mejor te pudo haber sido útil, pero continúa, por favor. Okay. Implementando la aritmética como se los acabo de mencionar, estos son los tiempos que obtuvimos digamos, para la aritmética en el campo base. El inverso aditivo toma 5 ciclos de reloj, la suma y la resta 14 y 17 respectivamente, y la multiplicación e inverso multiplicativo toman 5 ciclos de reloj. Esta implementación resultó un poco curiosa porque en la gran mayoría, digamos, de artículos en la literatura como tal, siempre la multiplicación es más cara que la suma, pero justamente por la estrategia que utilizamos para realizar la aritmética aquí, pues queda un poco curioso. Y en nuestro caso la suma es casi 3 veces más cara que la multiplicación. Pero bueno, solamente fue un detalle curioso. Por cuestiones de tiempo no voy a platicar cómo hicimos la aritmética en el anillo de polinomios, pero solamente quiero comentarles que en la aritmética en el anillo, la operación que, digamos, que nos tomó más tiempo para determinar la manera óptima de implementarla fue la multiplicación. Para la multiplicación utilizamos utilizamos los dos métodos conocidos, que es el método de escuela y el método de Karatsuba. Empezamos con un polinomio y empezamos a utilizar
el método de Karatsuba de manera recursiva, y cuando llegábamos a tener polinomios que tenían 8 o menos coeficientes, cambiábamos el método de escuela. Con esto obtuvimos la implementación óptima. De hecho, ahí en la tesis viene el análisis que hicimos, pero bueno, ahorita por cuestiones de tiempo no voy a andar en eso. Y me voy a pasar directamente a la prueba de suavidad. La prueba de suavidad se implementó, con el método de Granger, que les platiqué hace un momento. Y bueno, aquí lo que estoy mostrando en esta tabla son para las fases de descenso en las cuales estamos interesados, la suavidad que queremos y los posibles grados que pueden tener los polinomios al momento de realizar el cálculo. Aquí el peor de los escenarios, bueno, aquí solamente hay una opción, entonces es solamente una fila. Para el descenso clásico, en el paso 1, el peor caso es este, y para el descenso clásico, en el paso 2, el peor caso es este. Los tiempos aquí están expresados en millones de ciclos de reloj. Y como lo comenté al inicio, en la literatura no se encuentran referencias para comparar y decir, nuestra implementación fue buena, fue mala, está como en el estado del arte. Y entonces lo que hicimos fue comparar nuestra implementación con un software comercial que se llama Magma, el cual, bueno, pues es uno de los más eficientes en cuanto a cómo implementa sus primitivas. Entonces, lo que hicimos antes de compararnos con la factorización fue implementar la prueba de suavidad como tal en Magma. Y comparamos la eficiencia de esa implementación de la prueba de suavidad con la factorización nativa de Magma. Y en todos los casos la factorización siempre fue mejor que nosotros, que nuestra implementación. Entonces lo que decidimos fue pues, compararnos directamente con la factorización que trae Magma por defecto. Entonces, igualmente, para los mismos descensos, los mismos grados, estos tiempos de nuestra prueba de suavidad están expresados en milisegundos, ya que en Magma no podemos, contabilizar los ciclos de reloj. Entonces, nos comparamos con el tiempo en milisegundos que toma la factorización de Magma y nuestra implementación también en milisegundos. Y podemos ver que en todos los casos somos más rápidos que Magma. En el mejor de los casos, que es cuando queremos aplicar la prueba de suavidad a un polinomio de grado 154, somos alrededor de 5 veces más rápido. Y en el peor de los casos, que si no me recuerdo es esto, somos como 2.5 veces más rápidos que la implementación que trae por defecto este software. Y bueno, una vez que teníamos la prueba de suavidad ya lista, pues implementamos los descensos. El detalle de cómo funcionan cada una de las fases de descenso se encuentra en el documento de la tesis. Y bueno, quiero comentarles que los descensos se calcularon de forma paralela. El primer descenso, que es por fracciones continuas, utilizamos 270 procesadores para realizar el cálculo. Para el descenso clásico 1 y el descenso clásico 2 utilizamos 390 núcleos de procesamiento en cada caso. Aquí no utilizamos 390 porque cuando iniciamos este procesamiento, estos 120 procesadores adicionales no estaban disponibles. Aquí en esta tabla podemos ver que no fue nada homogéneo, la frecuencia que tenían todos estos núcleos. Y bueno, en los resultados que voy a mostrar más adelante, voy a mostrar en promedio la frecuencia que teníamos con todos los núcleos. Y bueno, al final de los descensos, esto fue lo que obtuvimos. Teníamos nuestro reto H original, el descenso por fracciones continuas genera los dos polinomios que habíamos calculado de manera teórica. Sin embargo, de los 25 que teníamos inicialmente, para el descenso clásico obtuvimos solamente 12. Para el descenso clásico, en el paso 2 obtuvimos 87, en contraste con los 575 que habíamos calculado de manera teórica. Y al final, en el descenso por bases de Grobner, obtuvimos solamente 1409, en comparación con los 13.000 y poquito más que habíamos calculado. Esto es bueno porque esto significa que vamos a realizar cómputo en menos polinomios y por lo tanto el cálculo total pues va a tomar menor tiempo. Como tal, el descenso por fracciones continuas se realizó en promedio con una frecuencia de 2.87 GHz. Nosotros habíamos calculado teóricamente que tomaría 43.88 años CPU.
sin embargo nos tomó 51 años CPU, y esto se debe a que el descenso por fracciones continuas pues es un algoritmo aleatorio, entonces pues no necesariamente vamos a obtener este tiempo. Esto fue el tiempo total, y el tiempo real fue de 71.45 días. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tiempos? Como lo comenté al inicio, teníamos los 270 procesadores trabajando al mismo tiempo. Entonces un procesador comenzó y bueno, empezó a hacer sus cálculos. Y hubo un momento en el que uno de estos 270 procesadores encontró la solución. Entonces este procesador tardó 71.45 días. Si hacemos la suma de este tiempo que tardó el procesador que encontró la solución por todos los que estamos utilizando, es lo que nos da los 51 años CPU. Para el descenso clásico obtuvimos una frecuencia promedio de 2.66 GHz. Habíamos esperado que este cálculo tomara 27.58 años CPU. Sin embargo, el tiempo total el tiempo total experimental fue de 9.85 años y el tiempo real fue de 22.32 días. Y para el paso 2 del descenso clásico, la frecuencia promedio fue de 2.66 GHz, porque utilizamos realmente las mismas máquinas. Habíamos estimado que tomaría 45.01 años CPU, sin embargo terminamos en 10.1 años CPU y el tiempo real fue de 56.20 días. Y bueno, como lo comenté al inicio, este trabajo estaba centrado en las dos primeras fases de descenso, que es el descenso por fracciones continuas y el descenso clásico. Entonces, este trabajo terminó digamos, hasta aquí. Sin embargo, el cálculo completo del logaritmo discreto actualmente sigue en ejecución. Si no mal recuerdo, estamos en la fase de bases de Grover, en la cual solamente necesitamos los polinomios que quedan al final, bajarlos o reducirlos a la base de factores para de ahí comenzar digamos, a construir el logaritmo del reto H, que es en el cual estamos interesados. Bueno, las conclusiones que podemos obtener de este trabajo es que para campos con característica pequeña, y que además son una extensión pequeña del campo primo, es muy bueno utilizar la representación polinomial y en su caso algunas tablas de precómputo. Para nuestro caso, pues utilizamos tablas de precómputo, como lo comenté, para la suma y para el inverso multiplicativo. Esto es lo que les platiqué de la implementación en el anillo de polinomios, porque verificamos experimentalmente que utilizando una combinación del método de Karatsuba y el método de escuela se obtiene una implementación óptima. Y digo experimentalmente porque hay trabajos en los cuales se demuestra de forma teórica que justamente utilizar una combinación de estos métodos pues genera como tal una implementación óptima. También, bueno, debido al costo computacional es más eficiente utilizar la prueba de estabilidad en comparación con la factorización. Y bueno, a pesar de que esta prueba puede generar falsos positivos, es realmente confiable utilizarlo, dado que la probabilidad de que falle es muy baja. Y bueno, también obtuvimos tiempos concretos para la aritmética en el campo base de interés para nosotros, en el anillo de polinomios de nuestro interés y la prueba de seguridad para nosotros. Este era uno de los objetivos iniciales que habíamos planteado. También obtuvimos tiempos concretos para el esfuerzo en tiempo que requieren los dos pasos de descenso, fracciones continuas y descenso clásico. Y bueno, como trabajo futuro, lo que podemos hacer es continuar optimizando el código que tenemos. La optimización que hicimos nosotros, digamos, nos centramos meramente a programar eficientemente a nivel de lenguaje C. Pero pues podemos meternos a nivel de ensamblador para pues ahí continuar con la optimización. Incluso podemos también utilizar, no sé, se me ocurre, instrucciones vectorizadas para disminuir también el tiempo de cómputo. Pero bueno, realmente optimizar es un trabajo prácticamente sin fin, entonces tuvimos que acotarlo hasta donde nos quedamos. También podemos realizar una implementación eficiente de la factorización para los polinomios en el anillo de interés para nosotros y compararlo primeramente con la factorización que tiene Magma y después contra nuestra prueba de estabilidad y ver pues cuál de las dos estrategias sigue siendo la mejor. También podemos
utilizar un método que propone Granger, que él lo denomina método de potencias de 2, para calcular para terminar antes el descenso por fracciones continuas y el descenso clásico. Esto lo hemos analizado junto con el doctor Francisco de manera, digamos, rápida, y tiene promesas de que los descensos van a terminar más rápido comparado con el enfoque que implementamos. Sin embargo, uno de los inconvenientes que tiene este método es que generaría muchísimos polinomios al final, y entonces puede ser que esa cantidad mayor de polinomios pues repercuta en el tiempo al realizar el cálculo en las bases de Grobner. Entonces ahí sería cuestión de hacer un análisis más profundo para ver si acaso vale la pena implementar pues sí, utilizar este método. Y finalmente pues podemos continuar con el cálculo del logaritmo discreto en otros campos en los cuales no se hayan digamos establecido marcas aún. Un ejemplo claro de esto es el que propone Atschild y los demás autores para realizar el cálculo del logaritmo discreto en este campo. Si se dan cuenta, el campo base es el mismo, f3 a la 6. Lo que cambia es la extensión en la cual se realiza el cálculo del logaritmo discreto, y pues nuestra implementación, digamos que con algunas modificaciones puede ser utilizado para realizar el cálculo en este campo, la extensión mayor. Y pues por mi parte sería todo. Bien, gracias, Isaac, por tu presentación, y entonces pasamos a la fase de preguntas. Aquí le gustaría comenzar. Comienza tú, por favor. Sí. Gracias por tu presentación. Estoy revisando la parte de implementación para calcular los medir, ¿no? Los ciclos de reloj, ¿no? Sí. Y para ello estás utilizando la instrucción, ¿qué es la RDPSGP, ¿no? Sí, exactamente. ¿Tú sabes si esta instrucción te refiere, te respeta la parte del pipeline que se mete en las instrucciones? ¿Lo respeta en qué sentido? Veo que estás utilizando un procesador Intel, ¿no? Ajá. i7, etcétera, etcétera. Y las instrucciones de Intel, hay diversas instrucciones que trabajan con diferentes tamaños de pipeline. Algunos de fases, perdón, el número de fases. Sí. Algunos te dan de 6, otros te llegan a alcanzar hasta 18 o 19 fases de pipeline. Entonces, aquí la pregunta es si tú tienes un conjunto de una función, pues, y que te va a estar sacando todo esto, las instrucciones que van corriendo una tras otra, esto te lo saca directamente el número de ciclos, empalmándotelo todo en la parte del pipeline, o lo que haces es esa instrucción son tantos ciclos de reloj más, esta instrucción son tantos ciclos de reloj más, esta que son tantos ciclos de reloj, y el pipeline que simple y sencillamente se somete, ¿no? Ajá. Lo realiza como lo explicó de la segunda manera. Ajá. La manera en la que se midieron los ciclos de reloj fue utilizando un código que una persona de Intel lo puso como un technical report. Ajá. En el cual justamente menciona cuál es la mejor manera de hacer el benchmark en ciclos de reloj para funciones. Entonces utilizamos ese código que utiliza esta función. Entonces lo que hace prácticamente es, al inicio de la ejecución de la función que queremos medir, guarda una bandera que tiene el procesador, ejecuta todas las instrucciones, y cuando termina la función simplemente se hace la resta. Entonces el pipeline allí, o sea, si por ejemplo en un cierto punto hay 4, 5, 6 instrucciones de acuerdo al número de fases que tenga el pipeline, se van a contabilizar de esa manera. O sea, es toda la función. Toda la función. Es toda la función. Bueno, eso es por un lado. Por el otro, también desafortunadamente, al contabilizar ciclos de reloj, se me hace bastante acertado, pero también tiene algunos detallitos. La parte cuando estás calculando, por ejemplo, algunos accesos a memoria y demás, debe suponer que muchas cosas se almacenan en las cachés, ¿no? Básicamente para evitar digamos, pérdidas de ciclos de reloj o ciclos de reloj adicionales que se debe estar contando por estar en la memoria. ¿Te aseguraste que todos tus datos estén directamente en las cachés? Para hacer las mediciones, sí. Ajá, okay. Sí, porque hay una, digamos, antes de hacer la medición, hay una parte en el código en la cual lo que hago justamente es
acceder de manera aleatoria a la tabla para que, pues, digamos, los datos que están en memoria se pasen primero a la caché y después acceda. De hecho, cuando se hace la medición, pues como se comenta en la tesis, se hacen diferentes ejecuciones porque son datos estadísticos los que estoy obteniendo. Los primeros siempre tienen, digamos, tiempos mayores, porque es justamente cuando está, digamos, haciendo el hit del caché. Ajá. Entonces, Pero ya después se estabiliza y son los resultados que se reportan. Perfecto. Está muy bien. Gracias. ¿Te puedes ir a 36, por favor? Aquí. Números disponibles, lo más y todo eso, ¿no? Ok, pero tú lo hiciste en ¿cómo se llama? En el procesador de Intel, ¿verdad? ¿No hiciste ninguna prueba en AMD? Sí, de hecho algunos de los procesadores que están aquí son AMD. Si no mal recuerdo son los de 1.9, son estos, los que no estaban disponibles al inicio. 2.30 y 1.9. Lo que pasa es que eso te genera un problema, ¿no? Cuando hay calentamiento baja la frecuencia, ¿no? Sí. Entonces, posiblemente ese 2, si tuviste algún problema de calentamiento, después bajó a 1.2 GHz. No detectaste ese tipo de comportamiento, porque eso te puede pegar, ¿no? El área, ¿no? Ajá. Bueno, no lo detecté por una razón. Digo, que está corriendo tanto tiempo, ¿no? Sí. El problema es que las máquinas que utilizamos para esto, o sea, los que no estaban disponibles al inicio, no están físicamente aquí en el departamento. Entonces no tuve manera de, digamos, de ver el performance directamente en el hardware. No, por lo cual suena agradable que hayas hecho la parte del sector de sitios de reloj, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces la pregunta va ahora, de los tiempos que estás reportando, ¿cómo sacaste esos tiempos? ¿Te basaste en los ciclos de reloj tomando en cuenta las frecuencias? ¿O ¿Esto, los de la prueba? Ajá, o o lo hiciste directamente con timestamp y y estuviste ahí? No, los tiempos todos los tiempos que se reportan en ciclos de reloj, Ajá. los medí de la misma manera que en la aritmética básica. O sea, el mismo código le decía, esta es la función que ahora vas a medir, le ejecutaba n veces de acuerdo a la función y los datos. Y los de magma, como no se puede hacer, entonces ahí sí utilizaste la parte de los timestamps. Exactamente, exactamente. Ok. Sí te aseguraste, ¿no? Que no hubiera ruido, ¿no? Otros procesos corriendo ahí para que... De hecho, las mediciones también se especifican en la tesis, se realizaron en una máquina Linux y cuando cuando se hicieron las mediciones de estos tiempos, lo hice desactivando, digamos, entrando como nivel 3 prácticamente. Deshabilité todo lo gráfico, todo fue en consola y bueno, solamente cargando los módulos que necesitaba para que el sistema operativo pues funcionara. Está bien. ¿Qué pasa a la 37? Ándale. ¿A qué le atribuyes tú que en tu parte teórica y en esta parte hayas encontrado una diferencia sustancial del número de polinomios, ¿no? Ajá. Que hayas encontrado en cada base? ¿A qué se lo atribuyes? A la suposición que se hace en los cálculos teóricos. Porque, bueno, tenemos el polinomio de grado 508. El descenso por fracciones continuas, ahí sí no, digamos, ese es el único que sabíamos que se nos iban a entregar dos polinomios como resultado. Pero cuando hicimos el análisis de cada uno de estos polinomios tiene grado 254. Cuando hicimos el análisis de cuál es el número de polinomios esperados, nos dio el 23 que aparecía. Bueno, no, de hecho eran 23, pero por los dos polinomios, entonces son alrededor de 12 por cada W1. Entonces, la suposición que se hizo fue que todos esos 12 polinomios que obteníamos tenían grado 40, que es el peor de los casos. Sin embargo, ya cuando se hacía la factorización del polinomio real, pues vimos que solamente había uno de grado 39, uno de grado 37, 36, y muchos de esos incluso se fueron directamente a este descenso, muchos otros se fueron directamente a este descenso, e incluso otros tenían grado 1 y 4. Entonces, no fue necesario continuar el descenso con ellos. Por eso se disminuyó, digamos, tanto. ¿El campo en el cual estás trabajando entonces El campo para el logaritmo discreto es 3 a la 6 por 509 y el anillo está definido sobre 3 a la 6. ¿Por qué utilizas este campo, perdón? Sí. A ver, aquí está. ¿Por qué utilizaron ese campo? Estos son los campos. La aritmética, el polinomio está definido sobre esta y ese es el proceso de cálculo del logaritmo discreto.
Como lo comenté, utilizamos este cálculo debido a que, bueno, en este artículo se mencionan las propiedades criptográficas que tiene el campo. Por cuestión de tiempo no lo mencioné, pero digamos, a grosso modo es que si se calcula el logaritmo discreto en este campo, digamos que se puede ver vulnerada la seguridad de la criptografía basada en emparejamientos, la cual, digamos, es una curva elíptica definida sobre, si no me recuerdo, creo que sobre este campo o sobre una extensión de este campo. Pero hay un ataque que reduce, digamos, el logaritmo discreto de curva elíptica al logaritmo discreto en este campo. Okay. ¿Y qué tanto afectaría mucho si lo quisieras pasar, como todo lo que sabes, a otro campo de interés? ¿Cómo afectaría? Tienes que volver a calcular todas las tablas y... Bueno, depende del campo de interés. Si es uno, por ejemplo, en el cual el campo base es diferente a esto, sí tendría que regresarme incluso al nivel de la aritmética en el campo base. Pero, por ejemplo, como acá en el trabajo futuro, otro campo que se propone, bueno, que se ha estudiado, es este. Entonces el campo base es el mismo. Lo único que cambia sería que los polinomios, ahora en vez de tener grado 509 inicialmente, sino serían polinomios de grado 1429. Y entonces sería cuestión nada más de replantear las estrategias para balancear todas las fases de descenso y que los costos en tiempo pues sean, digamos, sí, balanceadas como tal. ¿Cuánto tiempo llevas con los experimentos? Como 3 meses, ¿no? Calculo, ¿no? 70 días, 50 días. Bueno, el trabajo como tal que se realizó en esa tesis ya terminó como hace, en julio, más o menos por julio terminaron los 2 descensos. Y bueno, como lo comenté, actualmente se siguen realizando los cálculos para las bases de los movimientos ángulos. Digamos, ¿Terminaron en julio? ¿Puede empezar? En abril. En abril. Gracias. Entonces contamos con Guillermo. Ya, mira, en un algoritmo que nos mostraste, donde mencionabas que la suma de F 729, 3 a la 6, Ajá. la precalculabas y la almacenabas. Sí, para la aritmética en el campo base. Ajá. Entonces, sí, ¿cómo llamas al generador? ¿U o al generador multiplicativo? Del grupo multiplicativo. Es U es el U. generador. Ok. Puedes escribir, si quieres calcular UI más UJ, escribe en el pizarrón. Escribe la expresión UI más UJ. Ajá. Eso es, nos interesaría calcular la suma de esos elementos. Sí. En esa expresión factoriza UI. Entonces esto sería igual a UI que multiplica a 1 más sería 4.5. Dado, bueno, pero para esto necesitamos que J sea mayor que 1. Ajá. Sí. Es indiferente porque puedes hacer la aritmética módulo 728. Exactamente. Entonces, bastaría con que guardaran los valores de 1 más U a la algo. Ajá, exactamente. Y no requieres de guardar 728 valores, 728 al cuadrado valores. Ajá, exactamente. ¿Por qué no lo hiciste así? Ok. Aquí no mencioné como los contrastes de todas las opciones que realizamos para la aritmética en el campo base, pero ahí en el documento viene una sección que se denomina logaritmo de C, que justamente es esto: la suma, la resta y todas las demás operaciones se calculan utilizando esta tabla, y como bien lo indica, solamente se tiene una tabla que contiene todos estos valores y también tiene 728, digamos, entradas. Sin embargo, utilizando esta estrategia, los tiempos fueron mayores a los que obtuvimos utilizando las tablas. Ajá, pero calcularlos de esta manera es solamente una adición de enteros, ¿no? La multiplicación, la suma. Sí, estoy de acuerdo. ¿Y se incrementa tanto el tiempo? Sí, o sea, al final del día esto se va a escribir como
O Ajá. sea, en la tabla, bueno, este es un elemento de campo, entonces al final del día esto también es un J, algo así. Ajá, entonces hay que hacer, digamos, solamente la suma, la aritmética entera módulo 728 acá. Sin embargo, utilizando el logaritmo de sec, hay algunas consideraciones que hay que tomar. Por ejemplo, justamente cuando se hace la suma, pues no sé, el J sea mayor a I, o por ejemplo, tratar de manera especial al 0. O sea, digamos, ya en la implementación de esta estrategia hubo como 2 o 3 consideraciones adicionales, que es lo que hizo que incrementara Ajá. el tiempo en ciclos. Entonces sacrificas el espacio por el tiempo, ¿sí? Ajá. Y a nosotros lo que nos interesaba era reducir el tiempo lo más que se pudiera. Ok. Ahora, 1.000.000 de ciclos es 10 a la 6 ciclos. Ajá. ¿Y eso a cuánto equivale en segundos a los procesadores que tenías? Depende del procesador. Depende de la velocidad del procesador. Por ejemplo, los que tengo acá son muy variables. Suponiendo que tengo un procesador de 1 GHz, Ajá. 1.000.000 de ciclos es 1 milisegundo. Ajá. Suponiendo que tengo uno de 2 GHz, pues esos son medio milisegundo. Y si es 3, pues es 0.333 milisegundos. Entonces, ¿cuál es la conversión? 1.000.000 de ciclos, dada la velocidad del procesador, ¿cuánto te da en segundos? Pues el segundo sería dividir el número de ciclos. ¿Puedes escribir una formulita ahí? El tiempo sería el número de vamos a decir, de ciclos que queremos entre la frecuencia del procesador. Entonces, ¿así nomás? No. Porque si fuera 1.000.000 de ciclos, entre la frecuencia... Bueno, la frecuencia es gigahertz. Si tiene, por ejemplo, 2 gigahertz, pues eso tiene que multiplicarlo por 10 a la 9. Pero si decimos, son 2000, bla, bla, bla. Ajá, por ejemplo, lo tenemos expresados en gigahertz. Y por ejemplo, los 2 gigahertz de allí sería esto. Entonces, frecuencia la tienes que poner en ciclos también. Esto es en ciclos. Ok, entonces, ¿cuál sería la fórmula? ¿Cuál sería la fórmula? Pues es así. O sea, el tiempo es el número de ciclos que queremos medir, dividido por la frecuencia del procesador. Ok, ¿y la frecuencia cómo se expresa en términos de ciclos? La frecuencia en términos de ciclos. ¿Cuál es la definición de un hertz? Un hertz, pues es Un hertz es igual. sí, ya. Los hercios son iguales a. Se me olvidó clase física. Te va a quedar, las unidades va a ser segundos a la -1, tiempo a la -1, y como está ahí en el denominador, vas a tener unidades de tiempo. Y abajo que no es un tiempo, nada más, es una unidad específica de tiempo. Sí. Un segundo. Ok, entonces Sobre segundo. eso habría que sustituirlo ahí y entonces ya puedes poner tus números y obtener el tiempo en segundos, ¿sí? Sí. Ahora en las pruebas de M suavidad, finalmente lo más caro, como lo mencionaste en tu exposición, es el cálculo de residuos módulo F de los productos de F' por esos polinomios x a la i menos x. X a la cual ahí menos X. Esos productos, ¿sí? Y era un producto hasta m. Entonces el cálculo del polinomio p
El cálculo de f' por p, módulo f, es lo más costoso, ¿sí? No, lo más costoso es calcular esto. Ajá. Y eso, cada uno de esos factores, pero luego los tienes que multiplicar. Entonces tienes que calcular toda la multiplicación Sí, por completo. sí. En términos de m, cuando cambias de m, vas a requerir tanto de más tiempo como de más espacio, porque Ajá. el polinomio va a tener más coeficientes. Sí, de acuerdo. Y entonces, ¿cómo varía en tiempo tu algoritmo si cambias de m? Obviamente que si ya decidiste que es m suave, pues va a ser m suave para cualquier m mayor que m. Sí, de acuerdo. Entonces te gustaría o sería bueno saber cuál es la mínima m para la cual hay m suavidad. Conocer la mínima m para la cual hay m suavidad. La prueba no lo puede hacer. Ajá, pero sería bueno conocer eso. Sí. Sí, Eso sería, digamos, el santo grial sí, estoy de acuerdo. Sin hacer la factorización. de la aplicación, ¿sí? Sin hacer la Sí, factorización. sí, estoy de acuerdo. Entonces, si uno quisiera hacer una prueba de búsqueda binaria, Ajá. primero lo pruebo para las m chiquitas, luego para las m grandotas, y el algoritmo de decisión me está diciendo cuándo hay o no m suavidad. Con una búsqueda binaria podría conocer cuál es la mínima m. De acuerdo. ¿Sería muy costoso ese procedimiento? Es que sería, bueno, lo que usted comenta es, empezamos con una m pequeña, después una m grande. Allí lo costoso lo podría determinar sabiendo cuál es la cota máxima de la m que quiere probar. Porque, por ejemplo, si... Pues el grado del polinomio. ¿Perdón? El mismo grado del polinomio. El grado del polinomio se queda igual. Pero vamos a suponer que no sé, por poner números, queremos probar en la suavidad para 3, que es la m chiquita. Y después nos vamos hasta 10, 100, 1000. Justamente esta, digamos, esta m grande es la que necesitaríamos pues, saber a priori para ver qué tan... Esa m grande sería el grado del polinomio. Estoy probando el grado del el grado polinomio. del polinomio. Ok, sí, pues aquí mientras la m es mayor, es más costosa la prueba. Por supuesto. Ajá, Entonces, ¿sería realizable o no la implementación de un algoritmo de búsqueda binaria usando como oráculo la prueba de suavidad que implementaste? pues, o sea, de que es realizable, es realizable. O sea, no. Ok. ¿Es realizable y es prácticamente irrealizable? Prácticamente realizable, no. No, porque si tenemos acotada esta m como el grado del polinomio, Ajá. pues realmente no, porque el espacio, la complejidad, aquí digamos que digamos, lo que hay que tomar en consideración de esta prueba de suavidad es Okay. el número de operaciones en FQ y también el almacenamiento en el precómputo. Entonces, como lo comentaba, pues necesitamos espacio para almacenar esto que precalculamos. Muy bien. Muy bien. Sí, efectivamente. El algoritmo de búsqueda binaria, aunque teóricamente correría en tiempo logarítmico, pues va a consumir recursos que pueden crecer exponencialmente. Entonces, se compensaría la ganancia de la estrategia de búsqueda binaria con el crecimiento del problema, ¿no? Ajá, exactamente. Y ya finalmente, aunque no lo mencionaste ahora en tu exposición, en la página 54 de tu tesis, donde presentas el descenso por fracciones continuas o continuadas, Ajá. por fracciones continuadas, en esa página 54 das un estimativo de la probabilidad de toparse uno con un polinomio m suave. Sí. Y también del número de posibles factores que puede tener un polinomio generado aleatoriamente, ¿sí? Sí.
el número esperado de factores irreducibles, dices, es tal, es la fórmula 5.4. Exactamente. ¿Cómo estimas la probabilidad de M suavidad, de que ocurra una M suavidad cuando estás eligiendo polinomios de manera aleatoria? ¿Cómo estoy? ¿Cómo es que calculaste esta probabilidad, la que aparece arriba de la 5.3? No está numerada. Ajá. Sí, bueno, es que digamos, la expresión que viene en el denominador, que es NQ de M y el grado, Ajá. esa digamos que es una función en la cual denota el número de polinomios de grado, digamos, el segundo argumento, Ajá. buscando que sean M suave, que es el primer argumento. Y entonces lo que estamos haciendo para calcular la probabilidad es, vemos el espacio de búsqueda, que en este caso son Q al grado que estamos interesados, en este caso, vamos a decir que es N menos 1 entre 2 es D, o sea, el polinomio tiene grado D. ¿Lo podrías escribir? Sí. Porque aquí pareciera que estuvieras dividiendo el espacio de polinomios en clases laterales, todas de una misma cardinalidad. Y es el caso, eso es lo que me llama la atención, ¿no? Simplemente. No, En la página 54, Ajá, la tercera fórmula de abajo hacia arriba. sí. Sí, vamos a... Tenemos esto, ¿no? A ver, primero escribe la fórmula, por favor. Ajá. Es esto, ajá. Entonces el numerador te está contando, te está dando una cuenta total Ajá. de elementos en un subconjunto. Sí. ¿Cuál es ese subconjunto? Ajá. Este, vamos a decir, vamos a llamarlo conjunto F, que son todos los polinomios en el anillo de interés, tal que el grado de F es este, y que aparte, digamos que F es M suave. Me está dando el número de elementos que tiene. Esta expresión me da la cardinalidad del conjunto que contiene a todos los polinomios cuyo grado es el segundo argumento y que son M suaves. Ok. ¿Ok? Y esto de acá simplemente, digamos que son todos, Ajá. vamos a llamarlo, Son todos los polinomios posibles. de grado M. Ah, entonces De esa este es tu grado. probabilidad de éxito. Ajá, exactamente. Ah, ok. Ok, eso es un ensayo de Bernoulli el que estás haciendo. Ajá, Es éxito si es M suave, es fracaso en otro caso. exactamente. Y eso te está dando la probabilidad de éxito. Ujú, justamente. Y entonces, y ya la última fórmula, la 5.4, que dices el número esperado de factores irreducibles es S. ¿Por Ujú. qué? Ah, es que Escribe la fórmula 5.4, por favor. ajá, bueno, este caso es 2 veces AQ de M en menos 1 sobre 2. Ajá. Ajá. Entonces, esto, lo que me está denotando, AQ, es el número promedio de factores irreducibles entre todos los polinomios polinomios n suaves de grado n menos 1 sobre 2. Ajá. O sea, si tomamos todos los polinomios que tienen este grado y que aparte son m suaves, vemos el número de factores irreducibles que tienen todos y sacamos un promedio, es lo que me está dando. Y lo estoy multiplicando por 2 porque como aquí lo menciono, este polinomio tiene el grado 508 y se divide en 2 de 254. Entonces, esa expresión es el descenso por fracciones continuas y tenemos dos polinomios con esas características. Entonces, en promedio, el número esperado de factores irreducibles son 2 veces
lo que tenga cada, bueno, Ah, número esperado. ese coeficiente AQ está presente en cada una de las dos ramas. Ajá, sí, porque son el mismo grado y buscamos M suavidad para la misma N en ambos casos. Bueno, muy bien, gracias. Gracias, Diego. A ver, continuando con esta pregunta, Ajá. no se ha acabado el show. A ver, aquí hay dos cosas importantes que quizás valiera la pena que mencionaras. La primera, ese AQ y ese NQ, ¿de dónde lo sacaste? Bueno, aquí en la tesis se menciona que estas expresiones son resultados de, digamos, de funciones generatrices, las cuales pues comienzan a describir un número de polinomios que con tales características y de ahí se van construyendo, digamos, expresiones que llegar a esto. ¿Y quién hizo ese análisis? Ese análisis, bueno, inicialmente bueno, me encontré con él en el artículo de ADS, donde usted es un doctor, y posteriormente lo encontré justamente estudiando la factorización en un artículo que escribió Flageolet y Panari. Ellos son, ¿no? Flageolet y Panari son los que sacaron ese valor de esas funciones que tú nada más lo estás utilizando como caja negra, básicamente. Exactamente. De ahí otro comentario interesante que te hizo el doctor Morales es que si considerabas en el caso de la primera expresión, si esa era una prueba de Bernoulli lo que estás haciendo. Si fuese eso así, ¿no esperarías una campana de Gauss en el comportamiento de este valor esperado? ¿Podrías comentar un poco al respecto? Sí. Eso es algo interesante porque si lo estudiamos, como bien lo comento, o sea, nosotros tenemos la idea de que si hacíamos experimentos y veíamos el número de polinomios aleatorios que necesitábamos revisar previamente hasta encontrar uno M suave de grado D, vamos a decirlo así, se genera una campana. Sin embargo, experimentalmente vimos que el comportamiento de la distribución es algo así. Y vamos a suponer que el número esperado de experimentos que necesitamos realizar estaba por aquí. Voy a llamarle X barra. Bueno, en los tres casos, en el descenso clásico fase 1, descenso clásico fase 2 y en el descenso por fracciones continuas, pues obtuvimos una distribución de esta manera. Entonces, bueno, quedó también pendiente de analizar por qué. ¿Qué está graficando ahí? Así es. Aquí era, digamos, ¿cómo decirlo? Un número de polinomios aleatorios. Y esto era, digamos, el número de éxitos. O sea, lo que hicimos fue... Un número de intentos, ¿no sería? Bueno, sí. Número de intentos, puede ser. Sí, lo que hicimos fue, dijimos, no sé, vamos a hacer 1000 experimentos, en el cual vamos a tomar aleatoriamente un polinomio de grado D y vamos a buscar que sea M suave. Entonces, empezamos a tomar polinomios aleatorios y hasta que obteníamos uno que era M suave, contabilizábamos justamente este número de intentos, que es lo que se grafica acá. Y digamos que aquí se grafica pues el número de, digamos, de éxitos que obtuvimos al realizar un intento, 2 intentos, 3 intentos, 4 intentos. Y bueno, pues resultó muy curioso que, digamos, esta X barra, que también se calcula con una expresión parecida a esta, pues quedaba, digamos, por aquí y pues de ninguna manera se comportaba como la campanita de Gauss que habíamos. ¿Eso qué te indica de los polinomios M suaves? ¿Que están uniformemente distribuidos? No, que están, al parecer, más, digamos, hay más polinomios M suaves dado un grado D que los que no lo son. Esta expresión presupone eso, ¿no? De que los polinomios están uniformemente distribuidos, los M suaves. Estas, las de Flageolet, sí. Es una suposición que hacen. Es una curiosidad, Pero- de la naturaleza. No, pero ahí estás graficando la probabilidad del primer éxito. ¿Dónde? ¿Sí? Según nos explicaste, haces el intento y la primera vez que ocurre el éxito es donde
donde marcas ese cociente, ¿no? No. Lo que hice fue... A ver, ¿en qué consistió tu experimento? ¿Perdón? Repite el experimento. Ok. ¿Cómo fue? Ajá. Entonces vamos a decir que decidimos que el número de muestras fueran 1000. Y para obtener, digamos, cada una de estas muestras definimos un grado de, tiene algún valor y una suavidad dada. Entonces lo que hicimos fue, seleccionamos aleatoriamente un polinomio de grado D buscando m suavidad. Si este no era, digamos, no fue exitoso este polinomio aleatorio, buscábamos otro. Y si no, buscábamos otro. Y si no, buscábamos otro. Hasta encontrar alguno. Entonces guardábamos el número de polinomios que necesitamos hasta encontrar el exitoso. Entonces estás graficando la probabilidad del primer éxito. Sí, de acuerdo, sí. Sí. Te va a aparecer una campana gaussiana no cuando calculas la probabilidad del primer éxito, sino cuando calculas el número de éxitos respecto al número de intentos. Número de éxitos respecto al número de intentos. Pues fue lo que hice aquí. Porque esto, cuando teníamos este, ya tenía 1. Entonces hice 1000 veces esto. Y justamente lo que se está graficando aquí. Bueno, habría que verlo con detenimiento, pero una cosa es la probabilidad del primer éxito y debe de ser así como lo estás mostrando. Y otra es el número de éxitos respecto al número de intentos. En un ensayo de Bernoulli, la campana debe de aparecer con el segundo experimento, el número de éxitos respecto al número de intentos. Eso es lo que se estaba haciendo, creo yo, a reserva de que lo chequemos después. Era como tirar 1000 volados, Ajá. donde un volado es lo que acabo de escribir. Ok. Pero entonces tú dices que cuando te ocurría un primer éxito, entonces ya suspendías el experimento. Ese era un volado. Ese Es el fin de un volado. O sea, cuando hacía esto, o sea, en mi primer éxito decía, ya tengo una n. Entonces yo repetí este experimento 1000 veces. Ajá. Entonces, vamos a suponer que... No, de hecho creo que por ahí tengo los experimentos. Si quieres, se lo muestro. No, ya no es necesario. Tengo las gráficas, pero o sea, esto lo hice 1000 veces y lo que hice fue definir intervalos y graficaba las frecuencias de que, de estos 1000 polinomios, ¿cuántos experimentos necesitaron entre 1 y 3 polinomios aleatorios? Y era una barrota muy grande. ¿Cuántos de estos 1000 necesitaron entre 4 y 6 polinomios aleatorios para encontrar el mesón? Y así. Un histograma. Ajá. Sí, realmente fue eso. Pues a mí me suena como que estás calculando la probabilidad del primer éxito. Lo checamos. Ok. Muy bien. No sé si hay otra pregunta o comentario de parte de la audiencia, del comité. Bueno, si no, yo quisiera finalizar con un comentario. Que no es una pregunta, sino un comentario. No pongas cara asustado. No, esta tesis, el origen, quisiera compartir con ustedes el origen del tema de esta tesis. Nosotros estamos abocados a tratar de encontrar un logaritmo discreto en un campo finito bastante grande. Es parte del trabajo de Isaac, o todo el trabajo de Isaac es uno de los bloques de ese esfuerzo que hemos estado haciendo. Cuando hace un año, no hace 2 años, Isaac, sino hace un año, le propuse el tema de tesis a Isaac. Originalmente le dije que me gustaría que hiciera esto, y después, como una semana después, yo lo fui a ver muy asustado y le dije, no lo hagas, porque según los cálculos algorítmicos esto va a tomar miles de años CPU para que se finalice el proyecto. Entonces, como tú tienes que graduarte en un tiempo finito, pues me hace justo que escoges ese tema de tesis. Y entonces empezó otro tema de tesis, Isaac, y de hecho hiciste algunos estudios, unos artículos que leyeras. Y después apareció ese artículo que se mencionó por ahí de Yu Yefo, en el que habían encontrado
una aceleración algorítmica. Y entonces de milenios pasábamos a siglos. Entonces, o un poquito menos, digamos, todo el esfuerzo tomaría más de un siglo. Entonces yo le dije, bueno, milenios suena mucho, pero siglos todavía es realizable. Entonces, ¿te atreverías a hacer este tema? Y bueno, tuvo el valor civil de decir, sí, lo tomo. Y afortunadamente su trabajo llegó a buen puerto, y el trabajo del logaritmo discreto, pues esperemos que llegue a buen puerto, pero todavía seguimos en la brega, en la lucha. Entonces, pues fue interesante. No todas las veces se hacen implementaciones de este tipo, y pues felicitaciones por el trabajo. Entonces les vamos a pedir que nos dejen deliberar.